Aerolínea en caos, momentos después de que una azafata empuje a la hija de una millonaria negra por las escaleras de embarque. Al fondo de la cola. Niña, no perteneces aquí arriba. La voz de la azafata cortó el pavimento como un látigo. Antes de que la niña negra de 12 años pudiera responder, antes de que pudiera mostrar su pase de abordar, antes de que pudiera explicar que su madre estaba justo detrás de ella. La mano de la azafata salió disparada y empujó su hombro. El tiempo se ralentizó. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Sus pies perdieron contacto con los escalones de metal. Y entonces cayó, rodando por las escaleras de embarque de aluminio, en una cascada enfermiza de vestido blanco e inocencia infantil destrozada contra el metal frío. Los jadeos estallaron, las cámaras se alzaron, apareció sangre en su rodilla. Y en algún lugar de la multitud, una voz de mujer perforó el caos. Imani. Esa voz pertenecía a Ava Taylor, la multimillonaria CEO de Jetstream Fuels, la compañía que suministra combustible de aviación a cada una de las aeronaves de la flota de esta aerolínea. La azafata que acababa de empujar a su hija por las escaleras no lo sabía aún, pero en los 3 segundos que tardó la niña en caer, acababa de destruir el futuro de toda una aerolínea. Porque cuando empujas a la hija de la mujer que controla tu suministro de combustible, no solo pierdes tu trabajo, ves como un imperio se quema en tiempo real. Y todo comenzó con una palabra. No. Bienvenidos al canal Black Triumphant. Cada historia que compartimos es más que solo drama. Es un recordatorio de fuerza, resiliencia y justicia. Si crees en celebrar la excelencia negra y en oponerte a la injusticia y el prejuicio, presiona ese botón de like y suscríbete ahora mismo. Nos gustaría saber de dónde nos estás viendo y qué hora es para ti en este momento en los comentarios. El aire matutino en el Aeropuerto Internacional de O'Hare, en Chicago, era espeso con los olores familiares de combustible de aviación, escape de diésel y esa particular estalidez industrial que solo existe en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. Eran las 7:45 de un sábado por la mañana, y el vuelo 847 a Atlanta se preparaba para el embarque en la puerta C-17, una de las puertas más antiguas que requería que los pasajeros caminaran al exterior y subieran escaleras de embarque en lugar de usar una manga de embarque. Esto se suponía que sería un vuelo doméstico simple, 2 horas en el aire. Nada extraordinario. Otra operación rutinaria en los miles de vuelos que cruzan Estados Unidos todos los días. El Boeing 737 se encontraba en la pista reluciente bajo el sol de la mañana, sus motores silenciosos pero listos, su tripulación realizando las comprobaciones prevuelo finales. Entre los pasajeros esperando para embarcar, había una mujer que se comportaba con el tipo de elegancia sin esfuerzo que el dinero no podía comprar, pero que el éxito a menudo cultivaba. Ava Taylor tenía 39 años, aunque podría haber pasado por 10 años más joven. Medía 1,70 metros con tacones, con piel caoba rica, cabello natural peinado en un moño sofisticado, y vestida con un traje de pantalón gris carbón que había sido hecho a medida en Milán. Pendientes de diamantes brillaban en sus orejas. Un reloj Cartier de platino adornaba su muñeca. Su bolso de diseñador costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, pero lo llevaba con casualidad, sin ostentación. Pero lo más importante que llevaba no era de diseñador en absoluto. Era la pequeña mano que sostenía en su mano izquierda, perteneciente a su hija. Imani Taylor tenía 12 años, con el mismo tono de piel rica que su madre y los mismos ojos inteligentes que parecían absorber todo a su alrededor. Su cabello había sido trenzado en intrincadas trenzas de maíz la noche anterior. Cada trenza terminaba en pequeñas cuentas de plata que captaban la luz cuando se movía. Llevaba un vestido blanco con flores rosas, algo especial que había elegido para este viaje porque iban a visitar a su abuela en Atlanta. Y la abuela siempre comentaba lo crecida que se veía Imani con vestidos. Pero sobre el vestido Imani llevaba algo que la hacía pararse más erguida con orgullo. Una chaqueta azul marino con el logo de Jetstream Fuels bordado en el bolsillo del pecho. Era la chaqueta de la compañía de su madre,
algo por lo que Imani había suplicado usarla durante meses, algo a lo que Ava finalmente había accedido a dejarla usar en este viaje. «Mamá, ¿puedo subir primero?», preguntó Imani cuando el agente de puerta anunció que comenzaría el embarque. «Quiero ver el avión de cerca». Ava sonrió ante la emoción de su hija. Imani siempre había estado fascinada por la aviación, por la mecánica del vuelo, por el negocio de su madre que literalmente mantenía los aviones en el cielo. «Adelante, cariño, estoy justo detrás de ti. Solo camina con cuidado en esas escaleras, pueden ser resbaladizas». Imani sonrió y corrió hacia la puerta que llevaba a la pista, su vestido blanco ondeando, la chaqueta de su madre llevada como armadura. Otros pasajeros la siguieron, una mezcla de viajeros de negocios, familias, parejas mayores. La habitual sección transversal de la humanidad que llena los vuelos domésticos. Las escaleras de embarque eran equipo estándar de aerolínea, construcción de aluminio, pisadas de goma en cada escalón, barandales de metal a ambos lados. Eran empinadas, inclinadas a unos 45 grados, llevando hasta la puerta de la aeronave a unos 3,66 millas sobre la pista. No peligrosamente altas, pero lo suficiente para doler si caías, lo suficiente para ser aterrador para una niña de 12 años rodando por ellas. En la cima de las escaleras, sosteniendo una tableta y verificando pases de abordar, estaba Melissa Crane. Tenía 34 años, una azafata con 11 años de experiencia en la aerolínea. Había empezado entusiasta y orientada al servicio, pero 11 años lidiando con pasajeros exigentes, retrasos de vuelos, condiciones de trabajo estrechas e inadecuada paga habían calcificado algo dentro de ella. Se había convertido en una de esas empleadas que veían a los pasajeros no como personas, sino como problemas a manejar, obstáculos entre ella y el final de su turno. Estaba cansada esa mañana. Había trabajado un vuelo nocturno la noche anterior, había dormido quizás 4 horas, y funcionaba con café e irritación. Su vida personal era un desastre, un divorcio reciente, deudas acumuladas, una madre con facturas médicas que no podía pagar. Estaba enojada con el mundo de esa manera difusa en que la gente se enoja cuando la vida no ha salido como esperaban. Y cuando vio a Imani corriendo escaleras arriba delante de los otros pasajeros, algo en Melissa se rompió. La niña llevaba un vestido blanco. La niña parecía emocionada, feliz y privilegiada. La niña llevaba lo que parecía una chaqueta de compañía que claramente le quedaba grande. La niña era negra, joven y se movía con una confianza que Melissa, en su estado exhausto y amargado, interpretó como arrogancia. Toda la frustración de Melissa, su matrimonio fallido, su estrés financiero, su agotamiento, su sensación de que la vida era injusta, se cristalizó en ese momento en resentimiento hacia esta única niña que parecía tener todo lo que Melissa no tenía. Al fondo de la cola, niña. La voz de Melissa salió áspera, más fuerte de lo necesario. «No perteneces aquí arriba». Imani se detuvo a mitad de las escaleras, la confusión cruzando su rostro. Miró su pase de abordar apretado en su mano derecha, luego de nuevo a la azafata. «Pero mi mamá está justo detrás de mí. Estamos embarcando juntas». Otros pasajeros también se habían detenido, observando esta interacción con grados variables de preocupación. Ava aún estaba dentro de la terminal, momentáneamente retrasada al detenerse para ayudar a una mujer mayor que dejó caer su bastón. No podía ver lo que estaba pasando en las escaleras aún. El rostro de Melissa se sonrojó de ira y vergüenza por ser cuestionada. Ella era la autoridad aquí. Ella era la que controlaba el embarque. ¿Quién era esta niña para contestarle? Dije al fondo de la cola. Melissa bajó 2 escalones hacia Imani, su tableta olvidada en la mano izquierda, su mano derecha alzada en lo que debería haber sido solo un gesto, solo énfasis a sus palabras. Pero algo pasó en ese momento, un mal cálculo o una revelación de carácter o ambos. La mano derecha de Melissa, alzada para enfatizar su punto, no se detuvo en el gesto, conectó con el hombro de Imani. El empujón no fue gentil. No fue ligero, fue el tipo de empujón que le das a alguien que quieres mover, alguien que ves como un obstáculo en lugar de una persona.
El tiempo pareció ralentizarse de la manera en que lo hace en momentos de horror cuando tu cerebro intenta procesar algo que no puede creer del todo que esté pasando. Los ojos de Imani se abrieron de par en par, su boca se abrió en shock. Sus brazos se agitaron, tratando de recuperar un equilibrio que ya estaba perdido. Sus pies en sus sandalias blancas, sobre las pisadas de goma de las escaleras de aluminio, resbalaron. Y entonces estaba cayendo. 3,66 m no es lejos en algunos contextos. Apenas son dos personas altas paradas una sobre la otra. Pero cuando estás cayendo, cuando tienes 12 años, cuando estás rodando hacia atrás por escaleras de metal con bordes y esquinas, 3,66 m es una eternidad de terror. La espalda de Imani golpeó el tercer escalón abajo, su codo derecho chocó contra el barandal, su rodilla raspó contra el borde áspero de un escalón, su cabeza apenas evitó el pilar de soporte de metal, y entonces estaba en el fondo, tendida en la pista en un enredo de vestido blanco y extremidades y cuentas de plata esparcidas de sus trenzas. Los jadeos de los testigos fueron inmediatos y colectivos. Alguien gritó. Varias personas yellaron, «¡Oh, Dios mío!». Varios pasajeros sacaron sus teléfonos, algunos llamando al 911, otros solo presionando grabar porque eso es lo que hace la gente ahora. Documentan el horror antes de ayudar. Un hombre de negocios cerca del fondo de las escaleras corrió adelante, arrodillándose junto a Imani. «No te muevas, cariño, solo quédate quieta». Alguien pidió ayuda. Ya aparecía sangre. Un raspón en la rodilla derecha de Imani que se veía feo y definitivamente dejaría cicatriz. Su codo derecho estaba raspado en carne viva. Pero más preocupante era su expresión. No solo dolor, sino shock, confusión, la realización naciente de que un adulto la había herido deliberadamente. En la cima de las escaleras, Melissa Crane estaba congelada, su mano aún alzada del empujón. Su rostro había pasado de rojo de ira a blanco de horror mientras procesaba lo que acababa de pasar. ¿Qué acababa de hacer? Corrió adelante. Melissa empezó a decir, su voz temblando. «No quise, iba demasiado rápido. Solo estaba tratando de...». Pero sus palabras se ahogaron en el caos estallando a su alrededor. El capitán apareció en la puerta de la aeronave detrás de ella, su expresión horrorizada. El agente de puerta corría hacia la pista con un botiquín de primeros auxilios. Los pasajeros rodeaban a Imani, algunos ayudando, algunos solo mirando, muchos filmando todo. Y entonces, cortando todo el ruido como un cuchillo a través de la seda, vino una voz que hizo que todos se detuvieran y se giraran. «Imani». Ava Taylor finalmente había llegado a través de la puerta de la terminal a la pista. Había oído los jadeos, los gritos, y había visto la multitud reuniéndose al fondo de las escaleras. Y entonces había visto a su hija, su bebé, su único hijo, lo más precioso en su mundo, tendida en el suelo con sangre visible incluso desde 6 metros de distancia. El mundo se inclinó. La visión de Ava se estrechó a un túnel con su hija en el centro. Todo lo demás, el avión, los otros pasajeros, su propia dignidad y compostura se volvieron irrelevantes. Estaba corriendo antes de decidir conscientemente moverse. Sus tacones cliqueando rápidamente contra la pista, su aliento viniendo en jadeos que eran mitad sollozo, mitad furia. Empujó a través de la multitud alrededor de Imani con una fuerza que no sabía que poseía. «Apártense. Es mi hija. Apártense». Y entonces estaba arrodillada en la pista, su traje caro tocando concreto manchado de aceite, sus manos temblando mientras alcanzaban a Imani, pero se detenían, temiendo herirla más, temiendo moverla si algo estaba roto. «Bebé, bebé, estoy aquí». «Mamá está aquí. ¿Estás bien? ¿Puedes moverte? ¿Algo duele?» Imani miró a su madre y las lágrimas que habían sido contenidas por el shock finalmente se liberaron. «Mamá, ella me empujó». La señora me empujó por las escaleras. La cabeza de Ava se giró bruscamente, su mirada encontrando a Melissa Crane, aún parada congelada en la cima de las escaleras de embarque. Sus ojos se encontraron.
Y en ese momento, Melissa supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre y no para mejor. Pero Ava no gritó, no chilló, no maldijo ni amenazó. Simplemente se giró de nuevo hacia su hija, su voz volviéndose suave y gentil otra vez. «Ahora estás a salvo, cariño. Mamá está aquí. Te tengo. Estás a salvo». Cuidadosamente revisó a Imani. Ningún hueso roto obvio. El sangrado era superficial. El peor daño parecía ser moretones y raspaduras, pero Ava sabía que las lesiones físicas no eran las únicas que importaban. Su hija acababa de ser agredida por una persona en posición de autoridad, había sido enviada rodando por escaleras de metal, había sido herida y humillada frente a docenas de testigos. El daño emocional de eso no aparecería en una radiografía, pero estaría allí, moldeando cómo Imani veía el mundo, cuán segura se sentía, cuánto confiaba en adultos en posiciones de poder. El personal médico del aeropuerto llegó con una silla de ruedas y equipo. «Señora, necesitamos revisar a su hija por lesiones. ¿Ha perdido el conocimiento en algún momento?» «No», dijo Ava, su voz firme a pesar de la rabia construyéndose detrás de su exterior calmado. «Ha estado consciente todo el tiempo, pero fue empujada por estas escaleras por esa azafata. Esto no fue un accidente, fue una agresión». La palabra aterrizó como una bomba. Varios pasajeros asintieron vigorosamente en acuerdo. El hombre de negocios que había sido el primero en ayudar habló. «Vi todo. La azafata la empujó deliberadamente. La niña no estaba haciendo nada malo, solo estaba subiendo las escaleras con su pase de abordar». Otras voces se unieron confirmando la historia, describiendo lo que habían presenciado. Melissa Crane, en la cima de las escaleras, trató de escabullirse de nuevo dentro de la aeronave, pero el capitán bloqueó su camino. «No vas a ningún lado», dijo en voz baja. «La seguridad está en camino. Y necesitas empezar a pensar en lo que les vas a decir, porque lo que acaba de pasar aquí es malo, realmente malo». Mientras el personal médico ayudaba cuidadosamente a Imani a la silla de ruedas, revisando sus signos vitales y examinando sus lesiones, Ava se levantó lentamente. Sus rodillas estaban sucias de la pista, sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro se había transformado en algo que hacía que la gente retrocediera instintivamente. Esto ya no era solo una madre. Esta era una mujer que había construido una compañía de $1.000 millones de la nada. Esta era una CEO que había negociado con proveedores de petróleo internacionales, que había mirado fijamente salas de juntas llenas de hombres que la subestimaban, que había escalado hasta la cima de una industria que no la quería allí. Esta era Ava Taylor, y alguien acababa de herir a su hija. Sacó su teléfono, sus dedos firmes a pesar de la furia, y hizo una llamada. Cuando alguien respondió, su voz era calmada, quieta, absolutamente controlada. «Soy Ava Taylor. Necesito al equipo legal en el aeropuerto internacional de O'Hare inmediatamente. Mi hija acaba de ser agredida por un empleado de la aerolínea. Necesito papeles de injunction de emergencia preparados y necesito a la junta en llamada. Estamos a punto de terminar nuestro contrato con esta aerolínea». La persona al otro lado aparentemente hizo una pregunta porque Ava respondió. «¿Cuál aerolínea?» «La que tiene su avión sentado justo frente a mí, la que suministramos combustible, la que está a punto de aprender qué pasa cuando hieres a mi niña». Colgó y miró de nuevo a Melissa Crane, que ahora era abordada por la seguridad del aeropuerto. Sus ojos se encontraron otra vez a través de la distancia, y la expresión de Ava era más fría de lo que Melissa había visto en un rostro humano. Esto no era rabia de carretera o ira momentánea. Esta era furia calculada, del tipo que no explota, sino que destruye metódicamente. La azafata que había empujado a una niña por las escaleras acababa de declarar la guerra a una CEO multimillonaria. Y iba a perder de maneras que ni siquiera podía imaginar aún. Si ya sientes la tensión y quieres ver cómo esta madre CEO destruye a todos los responsables de herir a su hija, necesitas suscribirte ahora mismo. Esta historia está a punto de escalar de maneras que no creerás. Presiona ese botón de suscripción.
Si fueras un pasajero presenciando esto, ¿habrías intervenido inmediatamente o grabado evidencia primero? Dinos qué habrías hecho en los comentarios. Dentro del finger de la puerta C-17 y el área de terminal, el caos se estaba transformando rápidamente en algo más organizado pero mucho más siniestro. Un encubrimiento corporativo intentando tomar forma en tiempo real. El gerente de estación de la aerolínea, un hombre llamado Derek Williams, que había estado con la compañía por 19 años y había manejado su cuota de incidentes con pasajeros, llegó a la puerta dentro de 5 minutos de ser notificado. Ya estaba al teléfono con comunicaciones corporativas, ya pensando en control de daños, ya enmarcando esto en su mente como una situación que necesitaba ser manejada en lugar de un crimen que necesitaba ser abordado. «Escúchame muy cuidadosamente», dijo Derek al teléfono mientras caminaba. «Tenemos un incidente en C-17. Un pasajero cayó en las escaleras de embarque. Lesiones menores. La azafata involucrada está alegando que el pasajero no seguía los procedimientos de embarque. Necesitamos controlar la narrativa antes de que esto se salga de las manos». Lo que Derek no sabía aún, lo que los corporativos no sabían aún, era que esto no era solo otro pasajero. Esta era la pasajera, la única pasajera en toda su operación que absolutamente no podían permitirse antagonizar. Llegó al área de la puerta para encontrarla en caos controlado. El personal médico estaba tratando a Imani, que estaba sentada en la silla de ruedas, con su madre arrodillada a su lado hablando suavemente. La seguridad del aeropuerto estaba entrevistando testigos. El capitán estaba cerca de la puerta al finger luciendo sombrío. Y Melissa Crane estaba sentada en una silla de esquina con el rostro enterrado en las manos, hombros temblando. Derek se dirigió primero al capitán. «Tom, ¿qué exactamente pasó aquí?» El capitán Tom Morrison había estado volando aeronaves comerciales por 23 años. Había manejado emergencias, pasajeros difíciles, fallos mecánicos. Siempre se había enorgullecido de tomar buenas decisiones bajo presión. Pero ahora lucía profundamente perturbado. Derek, una de mis azafatas, empujó a una niña por las escaleras de embarque. Múltiples testigos. Todo fue capturado en cámara por al menos 6 personas. Esto no es un problema de PR, es una agresión criminal. La mandíbula de Derek se tensó. Esto era peor de lo que le habían dicho. ¿La niña hizo algo para provocar? Estaba subiendo las escaleras con su pase de abordar. Tom interrumpió. No hizo absolutamente nada malo. Melissa solo se quebró. No sé por qué, pero empujó a esa niña. Y ahora la madre está hablando de abogados y terminar contratos. Y Derek, esa mujer es Ava Taylor. El nombre no registró inmediatamente para Derek. Debería saber quién es. Tom lo miró como si acabara de decir que no sabía quién era el presidente. Ava Taylor, CEO de Jet Dream Fuels, la compañía que suministra nuestro combustible de aviación para el 70% de nuestras rutas domésticas. Derek, acabamos de agredir a la hija de la persona que literalmente mantiene nuestros aviones volando. El color se drenó del rostro de Derek. Había estado pensando que esto era una queja de pasajero, quizás una pequeña demanda, algo que podía resolverse con una disculpa y un voucher. No se había dado cuenta de que estaba parado en el ground zero de un apocalipsis corporativo. «Oh Dios», susurró. «Oh Dios, necesito llamar a corporativos ahora mismo. Necesito...» Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, un nuevo grupo de personas entró al área de la puerta. 3 hombres y 2 mujeres, todos en trajes caros, todos llevando maletines, todos moviéndose con el paso decidido de personas que sabían exactamente qué estaban haciendo y tenían la autoridad para hacerlo. El equipo legal de Ava había llegado. La abogada principal, una mujer llamada Patricia Chin, que había estado con Ava desde que empezó Jetstream Fuels hace 12 años, caminó directamente hacia Ava. Se arrodilló a su lado, hablando en voz baja. «¿Cómo está?» «Moretones, raspaduras, aterrorizada», dijo Ava, su voz tensa, pero sin huesos rotos. «Quieren llevarla al hospital para un examen completo». «Bien, hazlo. Mientras tanto, necesito que me digas exactamente qué pasó, cada detalle, mientras está fresco».
Mientras Ava relataba el incidente en detalles precisos, los otros miembros de su equipo legal ya estaban en movimiento. Uno estaba entrevistando testigos, recolectando información de contacto. Otro estaba revisando los videos que múltiples pasajeros habían grabado. Un tercero estaba hablando con la seguridad del aeropuerto, solicitando copias de cualquier metraje de seguridad de cámaras que pudieran haber capturado el incidente. Derek Williams observaba esto desarrollarse con creciente horror. Esto no era como se suponía que funcionaban las quejas de pasajeros. Los pasajeros no llegaban con equipos legales completos en minutos. No hablaban con la precisión controlada de personas que sabían exactamente qué estaban haciendo. No se movían con la eficiencia organizada de una operación militar. Se acercó a Ava con cautela. «Señora, soy Derek Williams, gerente de estación para esta aerolínea. No puedo decirle lo sorry que estoy por lo que le pasó a su hija. Vamos a conducir una investigación completa». «Vas a hacer más que eso», interrumpió Ava, poniéndose de pie para enfrentarlo. Incluso en su estado emocional, incluso con la sangre de su hija aún visible en sus manos de revisar las lesiones de Imani, era formidable. «Vas a responder a mi equipo legal. Vas a responder a la policía. Vas a responder a la FAA. Y vas a responder a tu junta directiva cuando les informe que Jetrim Fuels está suspendiendo inmediatamente las entregas de combustible a esta aerolínea pendiente de una investigación completa y reforma de políticas». La boca de Derek se abrió y cerró. «Señora, no puede... Los contratos. No puede simplemente detener las entregas de combustible. Tenemos requisitos operativos, regulaciones de seguridad». Patricia dio un paso adelante, sosteniendo una tableta. «En realidad, sí puede». La cláusula 47 de su contrato de suministro de combustible incluye provisiones para suspensión inmediata en casos de violaciones de seguridad o acciones que dañen materialmente la relación entre las partes. Empujar a la hija de la CEO por un vuelo de escaleras definitivamente califica. Tendremos la notificación formal presentada en la hora. El teléfono de Derek empezó a sonar. Miró la pantalla y vio que era la sede corporativa. Sin duda habiendo finalmente realizado la magnitud de lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera responder, un alboroto en la puerta atrajo la atención de todos. Melissa Crane, la azafata que había empezado este desastre, estaba tratando de irse. Aparentemente había decidido que sentarse y esperar a que la seguridad la detuviera formalmente era una mala idea, e intentaba escabullirse a través de la multitud. «Deténganla», dijo Ava en voz baja. Dos de su equipo legal se movieron para bloquear el camino de Melissa, sin tocarla, solo parándose en su camino. La seguridad del aeropuerto, viendo la situación, se movió también. «Señora, necesitamos que espere aquí», dijo uno de los oficiales de seguridad. «Hay una investigación activa». El rostro de Melissa se arrugó, lágrimas corrían por sus mejillas. «Por favor, no puedo perder mi trabajo. Tengo facturas, tengo deudas, mi mamá está enferma. Por favor». «Fue un accidente. La niña tropezó. Apenas la toqué». El hombre de negocios que había sido el primero en ayudar a Imani habló inmediatamente. «Eso es una mentira. Vi todo. La empujaste deliberadamente. Lo tengo en video si quieres negarlo». 3 otros pasajeros se unieron con declaraciones similares. Los videos ya estaban siendo mostrados en teléfonos, listos para ser mostrados a seguridad, a abogados, a cualquiera que necesitara ver la verdad. Melissa miró alrededor desesperadamente, viendo sus mentiras colapsando en tiempo real. Bien, quizás la empujé, pero estaba siendo irrespetuosa, estaba corriendo adelante, no siguiendo los procedimientos de embarque. Solo estaba tratando de mantener el orden. Era una niña de 12 años caminando escaleras arriba con su pase de abordar. Dijo Ava, su voz como hielo. «No hizo absolutamente nada malo excepto existir en un espacio donde decidiste que no pertenecía. Y ahora estás tratando de justificar agredirla alegando que era irrespetuosa. Una niña que empujaste por escaleras de metal». Melissa empezó a responder, pero Patricia la cortó. «Señorita Crane, le aconsejo fuertemente que deje de hablar.
Todo lo que estás diciendo ahora está siendo grabado y se usará en los múltiples procedimientos legales que enfrentarás. Derek Williams aún estaba al teléfono con corporativos y por su expresión, la conversación no iba bien. Sí, señor. Entiendo, pero sí, ahora sé quién es. Sí, el equipo legal ya está aquí. No creo que una disculpa vaya a... Señor. Con todo respeto, creo que estamos más allá de las disculpas. Más personas estaban llegando a la puerta ahora. Noticias locales habían recibido el viento de la historia. Niña empujada escaleras abajo en O'Hare era demasiado bueno para no cubrirlo, y el hecho de que involucraba a un empleado de aerolínea lo hacía aún más noticioso. Equipos de cámaras se estaban instalando justo fuera del perímetro de seguridad. El área de la puerta se estaba transformando en algo como una escena del crimen. Cinta de precaución amarilla había sido colocada alrededor de las escaleras de embarque. La policía del aeropuerto estaba tomando declaraciones. La aeronave misma había sido declarada fuera de servicio para la investigación. Todos los pasajeros que planeaban embarcar en el vuelo 847 estaban siendo rebuqueados en otros vuelos, creando otra capa de caos y clientes enojados. Y en el centro de todo, Imani, aún en la silla de ruedas, personal médico revisando sus signos vitales, su madre a su lado. Su vestido blanco manchado de sangre y mugre de pista, su rostro mostrando el tipo de trauma que no se cura con vendajes. Una gerente de PR de la aerolínea llegó. Una mujer llamada Sandra Martínez, que había sido sacada de su mañana libre de sábado para lidiar con esta crisis. Miró la escena, a las cámaras, al equipo legal de Ava Taylor, a la evidencia siendo recolectada, y supo inmediatamente que esto iba a ser un momento definitorio de carrera en la peor manera posible. Se acercó a Ava con lo que probablemente pensó que era una expresión apropiada de preocupación y disculpa. Señorita Taylor, en nombre de la aerolínea, quiero expresar nuestro más profundo... Guárdatelo, interrumpió Ava sin siquiera mirarla. A menos que tus próximas palabras sean, estamos despidiendo al empleado que agredió a mi hija e implementando cambios comprensivos de política. No quiero oírte. Habla con mis abogados. Ellos delinearán exactamente qué necesita pasar para que no destruyamos completamente tu compañía. Sandra abrió la boca, la cerró, luego tomó la decisión inteligente de retroceder y llamar a sus propios superiores. Esto estaba por encima de su grado de pago, muy por encima. Mientras tanto, Melissa Crane estaba siendo detenida formalmente por la policía del aeropuerto. Le estaban leyendo sus derechos, le decían que estaba siendo acusada de agresión a un menor, informada de que podía contactar a un abogado. Sus lágrimas se habían convertido en sollozos. El tipo de llanto que viene cuando te das cuenta de que has destruido tu propia vida en un momento de ira, y no hay manera de deshacerlo. Por favor, suplicó mientras la llevaban. Por favor, no quise herirla. Solo estaba cansada. Estaba estresada. Cometí un error. Por favor, no destruyan mi vida por un error. Ava finalmente la miró directamente. Destruiste tu propia vida cuando pusiste tus manos en mi hija. Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. Mientras Melissa era llevada en esposas, su carrera en aerolíneas terminada, su libertad en peligro, su futuro incierto, el peso completo de lo que había pasado comenzó a asentarse sobre todos los presentes. Esto no era solo un incidente, era un punto de inflexión. Un empleado de aerolínea había agredido a una niña, y la madre de esa niña tenía los recursos, la voluntad y la posición legal para asegurarse de que todos los involucrados pagaran un precio. El vuelo 847 a Atlanta fue oficialmente cancelado. Los pasajeros gruñeron, pero les dieron vouchers y rebuquearon. La aeronave se sentó vacía en la pista, ahora una escena del crimen en lugar de un vehículo de transporte. Y Ava Taylor, CEO de Jerim Fuels, se sentó junto a su hija en un área de puerta que se había convertido en una zona de guerra, haciendo llamadas telefónicas, coordinando con su equipo, preparándose para lanzar un asalto corporativo que haría que esta aerolínea deseara nunca haber contratado a Melissa Crane. La fase de negación había terminado. Ahora venía el ajuste de cuentas.
Esta madre está a punto de desatar la fuerza completa de su poder sobre todos los responsables. Si quieres ver cómo una CEO multimillonaria destruye una aerolínea que hirió a su niña, suscríbete ahora. La próxima parte te dejará absolutamente sin palabras. ¿Crees que la aerolínea debería ser responsable por las acciones de sus empleados o despide a la azafata es suficiente? Dinos en los comentarios dónde crees que debería parar la responsabilidad. Dentro de 90 minutos de Imani siendo empujada por las escaleras de embarque, la historia había explotado a través de las redes sociales de una manera que los ejecutivos de aerolíneas más tarde estudiarían como un caso de ejemplo de cómo una crisis corporativa podía espiralear completamente fuera de control en la era digital. Los videos habían empezado a aparecer en Twitter dentro de 5 minutos del incidente. Metraje inestable de teléfonos de pasajeros mostrando a una azafata empujando a una niña, la niña cayendo, el caos que siguió. Los videos eran gráficos, perturbadores, imposibles de defender o girar. Dentro de 30 minutos, hashtags habían emergido. #Imani Taylor. Agresión aerolínea. Justicia para Imani. Medios de noticias mayores estaban recogiendo la historia. CNN ya había contactado al equipo de AA por comentario. Noticias locales de Chicago estaban transmitiendo en vivo desde fuera de O'Hare. Y entonces la información realmente dañina empezó a propagarse. Que la niña que había sido empujada era la hija de Ava Taylor, CEO de Jetstream Fuels, que la compañía de su madre suministraba el combustible de la aerolínea. Que esto no era solo agresión a pasajero, era potencialmente el fin de una relación de negocios mayor que mantenía cientos de aeronaves volando. En una sala de juntas corporativa en Dallas, el liderazgo ejecutivo de la aerolínea estaba experimentando lo que solo podía describirse como pánico controlado. El CEO Richard Ashton estaba en una llamada de conferencia con su equipo ejecutivo. Todos ellos sacados de sus planes de fin de semana. Todos ellos mirando los feeds de redes sociales con creciente horror. ¿Cómo no sabemos quiénes son los familiares de nuestros proveedores de combustible mayores?, exigió Richard. ¿Cómo no lo flagué la seguridad? Como esta empleada no lo sabía. La jefa de operaciones, una mujer llamada Gloria Martínez, trató de explicar. Señor, tenemos miles de empleados y millones de pasajeros anualmente. No podemos posiblemente hacer background checks a cada pasajero contra nuestras relaciones de proveedores. Bueno, quizás deberíamos empezar, espetó Richard. Porque ahora mismo estamos mirando una disrupción potencial de suministro de combustible que podría grounding el 30% de nuestra flota. ¿Entiendes qué significa eso? Estamos entrando en la temporada de viajes de verano. Tenemos obligaciones contractuales con pasajeros. Podríamos perder cientos de millones de dólares. El CFO, Michael Chin, ya estaba corriendo números en su laptop. Si Jetstream realmente termina el contrato, necesitaríamos sourcing combustible de al menos 4 otros proveedores a precios premium. Estamos mirando costos operativos aumentados de 40 millones por trimestre como mínimo. Eso no contando los costos legales de esta demanda, el control de daños de PR, las investigaciones regulatorias. No puede realmente terminar el contrato, dijo el General Counsel, James Rodriguez, con lo que esperaba fuera confianza. Tenemos acuerdos vinculantes, cláusulas de penalidad por terminación temprana, no puede simplemente irse. Pero su teléfono ya estaba sonando. Su contraparte en Jetstream Fuels, entregando la mala noticia de que sí, en realidad podían terminar bajo la cláusula de violación de seguridad, y estaban haciendo exactamente eso. Mientras esta gestión de crisis estaba pasando en Dallas, la situación en O'Hare estaba evolucionando en algo aún más dramático. Imani había sido transportada al Hospital Memorial Northwestern para un examen completo. El diagnóstico inicial era bueno. Ningún hueso roto, ninguna conmoción, ninguna lesión interna, pero tenía moretones significativos, raspaduras dolorosas y lo que la psicóloga infantil que había sido llamada describió como respuesta de estrés traumático agudo. Ava se sentó junto a la cama de su hija en el hospital, sosteniendo su mano, viendo a Imani dormir inquieta después de ser dada medicación leve para el dolor.
La furia que había sostenido a Ava a través de las últimas 2 horas estaba dando paso a algo más profundo y más doloroso. La realización de cuán mal había sido herida su hija, cuán asustada debió haber estado, cómo este momento se quedaría con ella para siempre. Patricia Chen entró en la habitación del hospital en silencio, llevando una tableta y una carpeta gruesa de documentos. ¿Cómo está físicamente? Estará bien, dijo Ava suavemente. Emocionalmente, no sé. Sigue preguntando por qué la señora la hirió, qué hizo mal. No sé cómo explicarle a una niña de 12 años que a veces la gente te hiere sin razón, excepto por su propia rotura. Patricia se sentó frente a Ava. He estado coordinando con la policía del aeropuerto, la FAA, y nuestro equipo de litigio. Melissa Crane ha sido formalmente acusada de agresión a un menor. Está siendo retenida pendiente de una audiencia de fianza. La policía del aeropuerto ha recolectado declaraciones de 17 testigos, todos confirmando que la empujó deliberadamente a Imani. Tenemos 6 grabaciones de video separadas desde diferentes ángulos. Esto es tan abierto y cerrado como se ponen los casos de agresión. ¿Qué hay de la aerolínea?, preguntó Ava. Están scrambling y tenido 3 llamadas de su equipo legal en la última hora, todas tratando de negociar, todas tratando de prevenir que termines el contrato de combustible. Su CEO quiere reunirse contigo personalmente para disculparse. No. La palabra fue plana, final, permitiendo ninguna negociación. Patricia asintió, habiendo esperado esta respuesta. He redactado papeles de terminación citando la cláusula de violación de seguridad. También estamos presentando una demanda de negligencia corporativa contra la aerolínea, alegando que fallaron en entrenar y supervisar adecuadamente a sus empleados, creando un ambiente peligroso que llevó a la agresión de Imani. ¿Cuánto estamos demandando? 50 millones. 10 por gastos médicos de Imani, dolor y sufrimiento y costos futuros de terapia. 40 por daños punitivos para asegurarnos de que lo tomen en serio. Ava miró de nuevo a su hija, a los moretones ya floreciendo púrpura en su piel morena, a los vendajes en su rodilla y codo, a la expresión pacífica en el rostro dormido de Imani que enmascaraba el trauma debajo. «Haz los 100 millones», dijo Ava en voz baja, «y quiero que los términos de acuerdo incluyan cambios mandatorios de política, entrenamiento comprensivo antidiscriminación para todos los empleados, nuevos procedimientos para manejar niños viajando con padres, supervisión independiente de quejas de pasajeros y auditorías trimestrales que nosotras revisemos». Patricia tomó notas en su tableta. Definitivamente podemos demandar eso. La aerolínea está desesperada lo suficiente como para que accedan a casi cualquier cosa para prevenir la terminación del contrato de combustible. Hablando de eso, los medios están locos. La historia está en todas partes. ¿Vas a necesitar hacer una declaración en algún punto? Configura una conferencia de prensa. Decidió Ava mañana por la mañana una vez que Imani haya tenido tiempo de descansar. Quiero que el mundo sepa exactamente qué pasó, quién fue responsable y qué estamos haciendo al respecto. ¿Estás segura?, preguntó Patricia con cuidado. Una vez que hagas esto público, no hay vuelta atrás. La aerolínea será destruida. La vida de Melissa Crane ya está terminada. Una declaración pública tuya asegurará que nunca trabaje de nuevo en ningún lado. La atención de los medios será intensa. Imani estará en el spotlight. Ava miró a su amiga de toda la vida y consejera legal. Esa azafata miró a mi hija de 12 años y decidió que no pertenecía en esas escaleras de embarque. Quizás porque Imani era joven. Quizás porque es negra. Quizás porque llevaba mi chaqueta de compañía y lucía demasiado confiada. Cualquiera que sea su razón, empujó a mi niña por escaleras de metal. Y cuando la gente toma ese tipo de decisión de herir a una niña por suposiciones y prejuicios, tiene que haber consecuencias. Consecuencias públicas. Consecuencias que aseguren que no le pase a la niña de alguien más. Entonces vamos público, dijo Patricia. Conferencia de prensa completa. Sin contener nada. Sin contener nada, estuvo de acuerdo Ava. De vuelta en el aeropuerto de O'Hare, la situación estaba descendiendo aún más en caos.
Las vans de noticias se habían multiplicado fuera de la terminal. Reporteros estaban entrevistando testigos. La historia se estaba haciendo más grande con cada hora que pasaba. Derek Williams, el gerente de estación, estaba en su oficina mirando su pantalla de computadora, leyendo notificación de terminación tras notificación de terminación, inundando desde corporativos. Toda la tripulación de puerta estaba siendo suspendida pendiente de investigación. 3 supervisores que fallaron en prevenir el incidente estaban siendo puestos en licencia administrativa, y Derek mismo acababa de ser informado de que estaba siendo reasignado a una posición no-facing al cliente mientras corporativos evaluaba su manejo de la situación. Su carrera estaba esencialmente terminada. Había pasado 19 años con esta aerolínea, trabajando su camino desde manipulador de equipaje a gerente de estación, y ahora todo se había ido porque una azafata había perdido la temperancia. Melissa Crane se sentó en una celda de retención en la estación de policía del aeropuerto, su uniforme removido y reemplazado con ropa de cárcel gris, su rostro hinchado de llorar. Le habían denegado la fianza por preocupaciones de riesgo de fuga. Irónico, dado que trabajaba para una aerolínea y esperaba transferencia a la cárcel del condado de Cook. Su abogado, un defensor público llamado Thomas Martínez, que había sido asignado a su caso, ya le había dado la mala noticia. Probablemente iba a prisión. Con evidencia de video desde múltiples ángulos, 17 testigos, y la víctima siendo una niña de una multimillonaria con recursos legales ilimitados, virtualmente no había defensa. Lo mejor que podían esperar era un acuerdo de plea que pudiera reducir su sentencia de años a meses. También están presentando cargos civiles, explicó Thomas. La madre te está demandando personalmente por daños. Incluso después de que cumplas tu sentencia criminal, estarás en deuda por el resto de tu vida. Lo siento, señorita Crane, pero necesitas entender cuán serio es esto. Agrediste a una niña en cámara, y esa niña resulta tener una madre que puede permitirse destruirte. Melissa solo miró a la pared, incapaz de procesar cómo su vida había implosionado tan completamente en solo unas horas. Mientras tanto, las redes sociales estaban haciendo lo que hacen mejor, amplificando, analizando y a veces inventando detalles. Los hashtags estaban trending mundialmente. Ahora, la gente estaba compartiendo sus propias historias de discriminación mientras viajaban. Activistas estaban llamando a reformas industry-wide, celebridades estaban opinando y los videos seguían propagándose. El metraje de Imani cayendo por esas escaleras había sido visto 20 millones de veces a través de varias plataformas. La gente observaba en horror mientras la niña rodaba, mientras su vestido blanco ondeaba, mientras el grito angustiado de su madre cortaba el aire. Pero había otro elemento emergiendo en la cobertura que era aún más poderoso: la identidad de Imani. Fotos emergieron de ella, luciendo la chaqueta de su madre con orgullo. Historias circularon sobre ella, siendo una estudiante de A directo que quería ser ingeniera aeroespacial. Videos surgieron de ella en ferias de ciencias, en presentaciones escolares, siendo una niña normal, inteligente, feliz. La narrativa se desplazó de solo niña agredida por empleado de aerolínea a niña negra brillante, atacada por ser confiada y exitosa. Se convirtió en una historia sobre suposiciones, sobre quién tiene derecho a sentirse seguro en espacios públicos, sobre la particular vulnerabilidad de niños negros que a menudo son tratados como mayores y más amenazantes de lo que son. Esa noche, Ava regresó al hospital con la abuela de Imani, la madre de Ava, Dorothy Taylor, que había volado desde Atlanta el momento en que oyó sobre el incidente. Dorothy tenía 72 años, una maestra retirada que había criado a Ava como madre soltera y había ayudado a criar a Imani después de que el esposo de Ava muriera en un accidente automovilístico 4 años antes. Dorothy se sentó junto a la cama de Imani, sosteniendo la mano de su nieta, lágrimas corriendo por su rostro. «Mi dulce bebé, mi niña preciosa, nadie debería haberte hecho esto». Imani, ahora despierta y luciendo pequeña en la cama del hospital, habló en voz baja. «Abuela, ¿por qué me hirió? La chaqueta de mamá tiene el símbolo de combustible de avión en ella. La señora debería haber sabido que trabajamos con aviones».
Era la lógica de una niña, inocente, confiada, creyendo que el entendimiento prevendría la crueldad. Ava y Dorothy intercambiaron miradas de corazón roto sobre la cabeza de Imani. «Cariño», dijo Ava gentilmente. «A veces la gente hiere a otros no por lo que hacemos, sino por quienes somos». Esa señora vio a una niña negra joven y confiada luciendo una chaqueta profesional, y algo en ella se rompió. Quizás estaba celosa. Quizás estaba cansada y lo sacó en ti. Quizás tiene prejuicios que ni siquiera entiende. Pero nada de eso es tu culpa. No hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué siento que sí?, preguntó Imani, su voz quebrándose. Era la pregunta que rompió completamente el corazón de Eva, porque eso era lo que hacía la discriminación. Hacía que las víctimas se cuestionaran a sí mismas, dudaran de su valor, se preguntaran qué habían hecho para merecer el maltrato, porque eso es lo que hace el trauma, bebé, dijo Dorothy, su voz fuerte a pesar de sus lágrimas. Te hace dudar de ti misma incluso cuando no deberías. Pero nosotras nos vamos a asegurar de que sepas la verdad. Eres brillante. Eres valiosa. Perteneces en todas partes donde quieras estar. Y cualquiera que trate de hacerte sentir lo contrario está equivocado. No solo un poco equivocado, completamente y totalmente equivocado. A la mañana siguiente, Ava sostuvo la conferencia de prensa como planeado. Tuvo lugar en un hotel cerca del hospital con Imani descansando arriba, protegida del circo de medios, pero lo suficientemente cerca como para que Eva pudiera chequearla entre entrevistas. La habitación estaba llena de reporteros de cada medio mayor. Cámaras por todas partes. La historia se había vuelto demasiado grande para ignorar. Tenía todo lo que los medios amaban: violencia, una CEO poderosa, implicaciones raciales, drama corporativo y una víctima infantil simpática. Eva caminó al podio luciendo un traje diferente al que había usado el día anterior. Este era negro, sombrío, apropiado para la seriedad de lo que estaba a punto de discutir. Se había quitado la mayoría de su joyería excepto su anillo de boda y un collar simple. Quería aparecer como madre primero, como CEO segundo. «Gracias por venir», comenzó, su voz firme y clara. «Voy a leer una breve declaración y luego tomaré unas preguntas». Miró directamente a las cámaras, sabiendo que sus palabras serían transmitidas mundialmente, que serían analizadas y citadas y recordadas. «Ayer por la mañana, mi hija de 12 años, Imani, fue agredida por una azafata en el aeropuerto internacional de O'Hare, en Chicago. Estaba subiendo escaleras de embarque con su pase de abordar válido, emocionada de viajar a Atlanta para visitar a su abuela. Sin provocación, sin advertencia, una azafata llamada Melissa Crane empujó a mi hija por un vuelo de escaleras de metal. Imani cayó aproximadamente 366 mi, sufriendo lesiones incluyendo moretones severos, laceraciones y estrés traumático». Eva pausó, tomando un aliento para mantener su compostura. Esto no fue un accidente, no fue un malentendido. Fue un adulto en posición de autoridad dañando deliberadamente a una niña. 17 testigos han confirmado esto. 6 videos separados lo han capturado. No hay ambigüedad sobre lo que pasó, continuó, su voz creciendo más fuerte. Pero esto es sobre más que una mala decisión de un empleado. Es sobre un fallo sistémico. La aerolínea falló en entrenar adecuadamente a su personal. Fallaron en crear políticas que protejan a los niños. Fallaron en fomentar una cultura donde los empleados se sientan empoderados para tratar a todos los pasajeros con dignidad, independientemente de edad o raza. Y por esos fallos, mi hija fue herida. Un reportero alzó la mano, pero Eva no había terminado. Como CEO de JetDream Fuels, he tomado la decisión de terminar inmediatamente nuestro contrato de suministro de combustible con esta aerolínea. No continuaremos haciendo negocios con una compañía que permite que niños sean agredidos en su propiedad. También estamos presentando una demanda comprensiva, demandando no solo compensación financiera, sino cambios mandatorios de política, entrenamiento antidiscriminación, protocolos de seguridad infantil, supervisión independiente y auditorías regulares. Ahora pausó para preguntas. Manos se alzaron por toda la habitación. «Señorita Taylor»,
Algunas personas están diciendo que tu respuesta es demasiado dura, que estás destruyendo una aerolínea por el error de un empleado. ¿Cómo respondes? La expresión de Eva se endureció. Mi hija podría haber sido muerta. Una caída de 12 pies por escaleras de metal podría haber resultado en un cuello roto, un cráneo fracturado, lesión permanente. El hecho de que sobrevivió con lesiones físicas relativamente menores es suerte, no porque la agresión fuera de alguna manera menos seria. Y a aquellos que piensan que mi respuesta es dura, les preguntaría si sentirían lo mismo si fuera su hijo quien hubiera sido empujado escaleras abajo. ¿Pensarían que la responsabilidad es demasiado dura? Entonces, otro reportero, ¿qué quieres que la gente se lleve de este incidente? Quiero que la gente entienda que los niños, especialmente niños de color, son vulnerables de maneras que como sociedad a menudo ignoramos. Los niños negros son rutinariamente tratados como mayores, como más amenazantes, como menos inocentes que los niños blancos. Mi hija tiene 12 años. Es brillante, amable, curiosa sobre el mundo. Estaba luciendo mi chaqueta de compañía porque está orgullosa de lo que hago, orgullosa de ser parte de la industria de la aviación. Y una azafata la vio y decidió que era un problema a manejar en lugar de una niña a proteger. La voz de Eva creció apasionada. Necesitamos hacerlo mejor. Las aerolíneas necesitan hacerlo mejor. La sociedad necesita hacerlo mejor. Los niños deberían poder caminar escaleras de embarque sin ser agredidos. Los niños negros deberían poder existir en espacios públicos sin ser vistos como amenazas o problemas. Y las madres penantes, especialmente madres con recursos y plataformas, necesitan pararse y demandar cambio cuando sus niños son heridos. ¿Qué hay de Melissa Crane? ¿Tienes alguna simpatía por su situación? Eva pausó, considerando sus palabras cuidadosamente. No deseo daño a nadie. Entiendo que la gente comete errores bajo estrés. Pero esto no fue un error, fue una elección. Eligió empujar a mi hija. Eligió usar fuerza física contra una niña. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esa elección. ¿Tomo placer en su arresto, en su carrera terminada, en su futuro destruido? No. ¿Pero pienso que esas son consecuencias apropiadas por agredir a una niña? Absolutamente. La conferencia de prensa duró 45 minutos con Eva respondiendo cada pregunta con la misma precisión controlada. Para cuando terminó, su declaración había sido transmitida en vivo en 3 redes mayores y estaba trending en cada plataforma de redes sociales. El precio de las acciones de la aerolínea ya había caído 12%. Su CEO había emitido una disculpa humillante que nadie creía sincera. Analistas de la industria de viajes estaban prediciendo pérdidas masivas si JetDream realmente terminaba el contrato de combustible. Y en una habitación de hospital arriba, Imani vio unos minutos de la conferencia de prensa de su madre antes de pedir apagar. Mamá está realmente enojada, ¿verdad? Dorothy, sentada junto a su nieta, asintió. Está furiosa, pero más que eso, está determinada. Tu madre se va a asegurar de que lo que te pasó ayude a prevenir que le pase a otros niños. ¿Es eso lo que se ve como justicia? Preguntó Imani. Asegurarse de que otras personas no se lastimen. Eso es exactamente lo que se ve como justicia, bebé. No es solo sobre castigo, es sobre protección. Tu mamá te está protegiendo a ti y a cada otro niño que podría enfrentar lo que enfrentaste. La CEO ha ido público y la aerolínea está en meltdown completo. Si quieres ver las consecuencias finales y cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo. La conclusión restaurará tu fe en la justicia. Presiona ese botón. Eva dijo que esto no es solo sobre su hija. Es sobre proteger a todos los niños. ¿Crees que la lucha de una madre puede realmente cambiar una industria entera? Dinos en los comentarios. La presión sobre la aerolínea se intensificó con cada hora que pasaba. Lo que había empezado como un incidente de pasajero había metastatizado en una crisis existencial para toda la compañía. Dentro de 48 horas del incidente, el CEO de la aerolínea, Richard Ashton, se encontró en un jet privado a Chicago preparándose para una reunión que había estado temiendo, un cara a cara con Ava Taylor. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias en la oficina regional de Chicago de Jetstream Fuels.
Richard entró para encontrar no solo a Ava, sino a todo su equipo ejecutivo, su consejo legal y varios miembros de la Junta. Estaba en minoría, superado, y lo sabía. Señorita Taylor, comenzó, pero Ava alzó la mano. Guarda tus disculpas, señor Ashton. Ya las he oído. Lo que quiero saber es qué vas a hacer para arreglar el sistema que permitió que mi hija fuera agredida. Richard colocó una carpeta en la mesa de conferencias. Hemos preparado un plan comprensivo. Terminación inmediata del empleado involucrado. Ya hecho, interrumpió Ava. Está en la cárcel esperando juicio. ¿Qué más? Revisión completa de nuestro programa de entrenamiento. Estamos implementando entrenamiento mandatorio antidiscriminación para todos los empleados con refrescos trimestrales. Estamos creando un protocolo dedicado de seguridad infantil para menores no acompañados y niños viajando con padres. Estamos estableciendo un comité de supervisión independiente para revisar todas las quejas de pasajeros involucrando discriminación o agresión. ¿Quién está en este comité de supervisión? Estamos proponiendo un panel de líderes de derechos civiles, expertos en advocacy infantil y representantes de organizaciones como la NAACP y el Southern Poverty Law Center. Ava asintió lentamente. Eso es un comienzo. ¿Qué hay de responsabilidad yendo adelante? Richard se movió incómodo. Estamos implementando una política de tolerancia cero. Cualquier empleado encontrado discriminando o dañando a un pasajero será inmediatamente terminado y reportado a autoridades. No es lo suficientemente bueno, dijo Ava flatly. Quiero auditorías trimestrales de tu sistema de quejas de pasajeros con datos desglosados por raza, edad y tipo de incidente. Quiero esas auditorías enviadas a mi equipo para revisión. Y quiero penalidades financieras construidas en tu sistema. Cada queja de discriminación substanciada resulta en compensación automática al pasajero y una multa pagada a organizaciones de derechos civiles. Patricia Chin deslizó un documento a través de la mesa. Estos son nuestros términos para mantener el contrato de combustible. Tienes 48 horas para acordar cada ítem o JetReam, termina el contrato y pasas los próximos 6 meses tratando de sourcing combustible de proveedores que te cobrarán precios premium porque saben que estás desesperado. Richard miró el documento. 15 páginas de demandas, cubriendo todo desde entrenamiento de empleados a modificaciones de instalaciones a estructuras de compensación. Algunos de estos requisitos nos costarán decenas de millones de dólares. Y agredir a mi hija te está costando cientos de millones en valor de acciones, reservas perdidas y honorarios legales, respondió Ava fríamente. Estas demandas son en realidad bastante razonables comparadas a lo que podría requerir. Deberías estar agradecido de que te dé cualquier chance en absoluto de mantener nuestra relación de negocios. Sobre la próxima semana, las negociaciones continuaron. La aerolínea no tenía leverage y lo sabía. Accedieron a cada demanda que Ava hizo. El acuerdo para Imani incluyó 20 millones en compensación, 5 millones por sus lesiones y trauma, 15 millones en daños punitivos, pero más importante, incluyó todos los cambios de política que Ava había demandado. La aerolínea también accedió a establecer el fondo Imani Taylor, una endowment de 10 millones que proporcionaría becas para niños de color persiguiendo carreras en aviación y aeroespacial. Financiaría programas de seguridad y iniciativas antidiscriminación a través de la industria. Melissa Crane se declaró culpable de cargos de agresión y fue sentenciada a 18 meses en prisión más 5 años de probation. También fue ordenada a pagar restitución a Imani, aunque todos sabían que nunca podría pagar más que una fracción del juicio en su contra. Derek Williams, el gerente de estación, fue degradado y eventualmente renunció. Varios otros gerentes que fallaron en prevenir el incidente o responder apropiadamente fueron disciplinados o despedidos. Toda la operación de O'Hare de la aerolínea fue reestructurada, pero quizás el cambio más significativo pasó más ampliamente. El incidente sparked audiencias congresionales sobre discriminación en viajes aéreos. La FAA implementó nuevas regulaciones de protección de pasajeros. Otras aerolíneas, viendo qué pasó a su competidor, se apresuraron a actualizar sus propias políticas
Antes de volverse el próximo cuento de precaución, la historia de Imani Taylor se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre responsabilidad corporativa. Fue discutida en escuelas de derecho como un ejemplo de estrategia de litigio efectiva. Fue enseñada en programas de educación como una lección en seguridad infantil y advocacy. Pero para Imani misma era simplemente la historia del peor día de su vida que su madre transformó en algo que importaba. Era sobre aprender que el trauma podía tener significado, que la justicia era posible, que las madres tenían poder y que incluso cuando el mundo te hiere, podías sanar y ayudar a otros a sanar también. En ese día del aniversario, mientras dejaban el aeropuerto y conducían a casa, Imani le hizo una pregunta más a su madre. «Mamá, si pudieras volver y cambiarlo para que ese día nunca pasara, ¿lo harías?» Eva estuvo callada por un largo momento. «Esa es una pregunta dura, bebé. Haría cualquier cosa para ahorrarte ese dolor, ese miedo, ese trauma, pero al mismo tiempo, lo que vino de él, los cambios, las políticas, las protecciones para otros niños, eso importa. Así que, supongo que mi respuesta es, desearía que nunca te hubiera pasado, pero estoy agradecida por lo que hiciste con lo que pasó». «¿Qué hice yo?» Imani lució confundida. «Tú eres la que luchó contra la aerolínea. No, cariño. Yo solo tenía los recursos y la plataforma. Tú eres la que tuvo el coraje. Tú eres la que habló sobre lo que pasó. Tú eres la que hizo esa entrevista incluso aunque estabas asustada. Tú eres la que convirtió tu peor día en una lección que el mundo necesitaba aprender. Eso es todo tuyo, bebé. Esa es tu fuerza». Imani sonrió, recostándose contra su madre en el asiento trasero. «La saqué de ti». «La sacaste de ti misma», respondió Eva. «Yo solo me aseguré de que el mundo no la ignorara, y eso en última instancia fue la verdadera historia. No sobre una CEO multimillonaria destruyendo una aerolínea, aunque eso pasó. No sobre una azafata yendo a prisión, aunque eso pasó también. Era sobre una niña de 12 años que fue herida y una madre que se aseguró de que ese daño llevara a sanación, no solo para su hija, sino para incontables otros niños que nunca enfrentarían lo que Imani enfrentó porque una familia se negó a quedarse en silencio. Esta poderosa historia nos muestra que una persona realmente puede cambiar todo. Si esto te inspiró, si te hizo creer que pararse contra la injusticia importa, si te mostró que el amor de madre combinado con poder crea cambio real, entonces suscríbete ahora mismo. Únete a nuestra comunidad demandando dignidad, respeto y seguridad para todos los niños. Presiona ese botón de suscripción y creemos un mundo donde cada niño sepa que pertenece. Imani preguntó si los cambios eran suficientes. ¿Qué más crees que las aerolíneas y compañías necesitan hacer para proteger a los niños y prevenir la discriminación? Comparte tus ideas en los comentarios. Tu voz importa y juntas podemos demandar aún más cambio.